Esta cuarta sesión del ciclo de conferencias, estrategias y programas para la transformación sostenible de localidades menores a 20.000 habitantes. Les recuerdo que este espacio se da en el marco de la conmemoración del 10º aniversario del programa de pequeñas localidades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile. Mi nombre es Marina Muñoz, coordinadora regional de la Plataforma de Prácticas del Hábitat Urbano y Vivienda UHPH, y tengo el honor de moderar esta jornada en la que reflexionaremos sobre los avances, aprendizajes y desafíos en materia de intervención social y comunitaria en territorios pequeños y o vulnerables. El día de hoy nos trae a la discusión conversar sobre diferentes prácticas, programas, experiencias con enfoque en la sostenibilidad de las intervenciones sociales, en procesos de gestión comunitaria, metodologías participativas, proyectos sociales, herramientas e instrumentos para esta gestión. El día de hoy conversaremos con Tamara y con Greville, que en un momento los presentaré, la importancia que tiene el trabajo de la comunidad para dar sostenibilidad a los proyectos y a los procesos territoriales, también identificar estrategias exitosas, cuáles han sido los desafíos en materia de participación, de involucramiento con las comunidades y entre las comunidades, cómo poder avanzar hacia comunidades autogestionadas. El día de hoy, nuestro primer eh, participante que nos comparte su tiempo y su conocimiento es Greville Armando Paz Mazariegos. Actualmente, él se desempeña como coordinador de proyectos de desarrollo en Hábitat para la Humanidad Honduras. Él es sociólogo de formación, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y posee una maestría en métodos y técnicas de investigación social por el Consejo Latinoamericano de Ciencias CLACSO. Él tiene la experiencia en coordinar equipos interdisciplinarios y en implementar proyectos orientados al desarrollo social. Sus principales líneas de trabajo incluyen la formulación y gestión de proyectos sociales, investigación aplicada y el diseño de estrategias de intervención comunitaria. Doy la bienvenida a Greville. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia y tu conocimiento. El micrófono es tuyo, Greville. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Un abrazo desde Honduras, tierra del paladín centroamericano Francisco Morazán. Es para mí un honor compartir con ustedes esta experiencia eh, desde Hábitat Honduras y poder hablar un poco, comentar sobre lo que es la intervención social comunitaria desde esta experiencia. Sí me confirman que están viendo mi pantalla, ¿verdad? Confirmamos, Greville. Ok, muchas gracias. Bueno, voy a compartir lo que hemos estado trabajando durante varios años en Honduras, dando un poco de acompañamiento a comunidades, a pequeñas localidades a poder desarrollarse, a poder impulsar un proceso de cambio y de transformación de sus entornos y de sus localidades. Para ello quiero contextualizar un poco el trabajo que hago en la organización que es Hábitat para la Humanidad Honduras y compartir un poco la visión y la misión para dejar claro de dónde nace este trabajo por el desarrollo comunitario. Hábitat tiene una visión donde un mundo todo, donde todos tengan un lugar adecuado para vivir y la misión es que Habitat convoca a la gente a construir viviendas, comunidades y esperanza y así mostrar el amor de Dios en acción. Esta misión tiene un componente clave o un principio que es el tema de apoyar un desarrollo comunitario transformador y sostenible. Eh, para ello, ¿verdad? Es importante tener un marco que nos pueda orientar, que nos pueda dar luces de cómo hacer este trabajo transformador, de este trabajo que sea sostenible
y que realmente podamos ver contribuciones e impacto en las familias a las cuales atendemos. Para ello, quiero contextualizar un poco este marco programático del cual se desprende ese accionar y ese trabajo a un nivel comunitario. Y aquí vemos que el ecosistema de vivienda se convierte en la base de nuestro trabajo como organización. Y como ustedes pueden observar, que el enfoque sistémico tiene múltiples relaciones, tiene múltiples actores que van a estar interactuando entre sí, ¿verdad? Obviamente esto hace un escenario complejo, ¿verdad? De múltiples relaciones al cual debemos conocer muy bien. Eh, este contexto de, podemos llamarlo de teoría del cambio del ecosistema de vivienda, tiene su fundamento en ese marco sistémico como un modelo emergente dentro de los modelos de intervención social en la vida comunitaria, ¿verdad? Y para ello sabemos que lo principal son las familias, aquellas familias que han sido víctimas de la exclusión social, por ejemplo, que no han tenido oportunidades de acceder a una vivienda adecuada, asequible, sostenible, y que estas familias a la vez están conectadas a la comunidad, a una comunidad y que esta comunidad está conectada con los sectores público, privado, y a la vez estos sectores están relacionados con el ámbito político, el ámbito económico, el ámbito social y el ámbito ambiental. Eh, este marco teórico, por decirlo así, al que no se le denomina el ecosistema de vivienda, no es que vamos a trabajar todo en todos los ámbitos, pero sí esto nos debe llevar a nosotros a tener una comprensión de las relaciones que están presentes en la cotidianidad de las familias, del sujeto. Nosotros como personas que hemos trabajado con grupos comunitarios, con grupos que han sufrido exclusión, grupos vulnerables como mujeres, grupos étnicos, por ejemplo, de los cuales tengo experiencia, sí es necesario una comprensión del funcionamiento y de las relaciones que suceden en este mundo de sistemas. Pasando a ello, entonces podemos definir cuál es nuestro rol dentro de este ecosistema. Como lo mencionaba anteriormente, ¿verdad? No es que vamos a hacer todo en cada ámbito, en todo. Vamos a tener que definir cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel. Y una vez que tengamos esa comprensión, ese entendimiento de cómo funciona la familia, la comunidad y cada uno de los subsistemas, vamos a definir cuál es nuestro rol. Y aquí es muy importante el trabajo que nosotros hacemos en las comunidades y esa relación que tenemos, por ejemplo, con el sector público, con las instituciones de gobierno. Nosotros trabajamos muy de cerca con los gobiernos locales. Acá en Honduras le llamamos esa división política territorial, departamentos, municipios, y tenemos relaciones muy de cerca con los gobiernos locales. También con otras organizaciones de sociedad civil, por ejemplo, estructuras comunitarias, juntas de agua, patronatos, que son los nombres de esas organizaciones, otras organizaciones de desarrollo, ¿no? Las cuales nos aliamos
y en conjunto unimos esfuerzos para poder tener una mayor contribución en el campo o en la comunidad y también con la familia misma, ¿no? Con ese sujeto principal, el protagonista de todo ello, y también con otras instituciones que forman parte de esa cadena de valor, ¿verdad? En todo este proceso, como el sector privado. Entonces, una vez teniendo este contexto programático, este marco teórico, por decirlo así, eh, vamos a aterrizar un poquito al modelo autogestivo de desarrollo comunitario que hemos impulsado en Hábitat para la Humanidad en las comunidades a las cuales atendemos o acompañamos en este proceso. Como ustedes pueden observar en el esquema, en el centro hay un modelo autogestivo comunitario, ¿verdad? Es darle esa capacidad a las personas de poder identificar y de poder conocer cuál es su realidad próxima, cuál es su realidad inmediata. Y tenemos aquí dos pilares que son elementos clásicos dentro de los modelos de intervención de trabajo social comunitario, que es la planificación y que es la acción comunitaria, que se van a convertir como en esos pilares del modelo autogestivo para poder trabajar elementos que son de suma importancia, como lo es la organización y participación comunitaria. Cuando nosotros vamos a una comunidad, eh, algo que nos ha resultado mucho es que esa comunidad se organice, pueda elegir esos liderazgos que puedan encabezar y que puedan encaminar un proceso de transformación social de su barrio o de su comunidad. Otro componente que lo hemos practicado mucho es la capacitación. Fortalecer capacidades, el desarrollo de habilidades en temas de organización, en temas de resolución de conflicto, en temas de liderazgo y potenciar esas habilidades, ¿verdad? Esas aptitudes que están ahí, ese recurso que está allí y aprovecharlo de manera que ellos puedan tener un protagonismo en su comunidad. También componentes como la asistencia técnico-social, ¿verdad? En la organización tenemos diferentes disciplinas, ¿no? Desde la ingeniería, desde la arquitectura, desde la parte social, para poder dar esa asistencia técnico-social, metodológica, para poder mejorar sus condiciones de vida. Lo otro es mejorar su barrio, que tiene que ver con la infraestructura comunitaria, el mejoramiento de barrio, ¿verdad? La provisión de equipo, de infraestructura comunitaria que sea autogestionada por la comunidad misma. Y lo otro es que es de mucha importancia es fortalecer el capital social. Nosotros los sociólogos hablamos mucho de esto, ¿no? El capital social. Cómo poder construir relaciones internas, externas, ese capital comunitario, consolidarlo para tener al final una comunidad muy cohesionada, ¿verdad? Entonces, cuando ponemos a interactuar estos elementos en el campo y sacarlos de estos esquemas y ponerlos en práctica, vamos a tener ahora mayor integración, mayor protagonismo y ejercicio de ciudadanía, por ejemplo. Vamos a tener a líderes, a estructuras organizativas autogestionando su problemática comunitaria y por ende vamos a tener algunas contribuciones en algunos indicadores clave que tienen que ver con bienestar y desarrollo humano. Eh, este es el mapa de Honduras en Centroamérica.
Honduras tiene una posición geopolítica, estratégica importante en el istmo centroamericano. Y esos puntos o esos nodos que están en rojo, color naranja, es donde nosotros tenemos presencia como organización y alrededor de esas unidades territoriales tenemos comunidades que han sido intervenidas o que han sido acompañadas en un proceso de transformación para consolidar la comunidad como tal, ¿verdad? Obviamente esto tiene una lógica que debe estar conectada a esa planificación territorial, incluso nacional. En la pantalla, en la parte inferior de su lado izquierdo, ustedes pueden ver que es un modelo propuesto en Honduras de redes y nodos para temas de desarrollo económico. Y nosotros como organización estamos allí presentes en esos puntos torales principales, porque obviamente ahí hay polos de desarrollo y por ende vamos a tener dinámicas geográficas, dinámicas demográficas, dinámica social y comunitaria muy fuerte para poderla trabajar y poder impactar de una manera mucho más amplia, a un efecto escalable en las comunidades. Hablar de intervención social, o yo prefiero más un término de acompañamiento de las comunidades. De repente el concepto de intervención social suena como muy coercitivo, muy disruptivo de repente. Y uno de los grandes desafíos es la sostenibilidad de estos proyectos. Porque nosotros tenemos personal que se ha dedicado a promover estos enfoques metodológicos, conceptuales, pero el fin último es que exista una apropiación, principalmente en los liderazgos de las comunidades, para que ellos sigan con esta réplica y esta dinámica de trabajo de tal manera que les consolide como comunidad. Eh, y para ello la evidencia empírica y también la práctica en campo nos dice que hay cuatro elementos básicos que debemos tener presente para que nuestros proyectos sean sostenibles. Y uno de ellos es la cohesión social, ¿verdad? La cohesión social. Eso es de mucha importancia para mantener esas relaciones fuertes, sólidas entre las familias. Eh, Aquí hay una discusión, ¿verdad? En el ámbito académico sobre esa cohesión social tradicional, del concepto de comunidad tradicional, en donde podemos ver que las estructuras son sólidas, que las estructuras son más duraderas a hablar ahora de un vínculo, ¿verdad? Social que proviene de la fragmentación, del individualismo, de la precariedad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero es indiscutible que la cohesión social, que los capitales sociales comunitarios son muy importantes para que estas iniciativas tengan una presencia en una línea de tiempo. Lo otro es ese enfoque inclusivo que deben tener nuestras propuestas. Eh, Integrar a los grupos o a las voces que han sido marginadas, que han sido excluidas históricamente, como las mujeres, los niños y niñas, las personas en situación de discapacidad, diversidad sexual, es vital para lograr una sostenibilidad de estos proyectos. Lo otro es la resiliencia, que es un concepto muy de moda, que lo escuchamos desde diferentes perspectivas. También nos funciona aquí, al menos desde la perspectiva de gestión de riesgo ambiental. Nosotros somos un país que somos muy propensos a tener fenómenos naturales muy fuertes como huracanes, inundaciones, etcétera, etcétera. Entonces, consolidar
el tema de la resiliencia, fortaleciendo capacidades, desarrollo de capacidades y habilidades es fundamental para poder tener comunidades eh, sostenibles. Y lo otro es la legitimidad. La legitimidad es crucial. Con la voz y la participación de las comunidades obtenemos la legitimidad y esto nos asegura el acompañamiento posterior para seguir dándole vida y dinámica a este proceso de cambio y de transformación. La participación social sigue siendo un desafío. Ya el pensador Freire nos decía, no es posible un cambio estructural de la sociedad si no va acompañado y más aún antecedido por un proceso de liberación de las conciencias. Y aquí ya hago yo introducción a una categoría de análisis importante, pero que no vamos a profundizar en ello porque no nos da el tiempo para todo ello. Pero sí resaltar aquí que desde nuestro trabajo y desde la experiencia en nuestro territorio hemos tenido desafíos en cuanto a la participación social y hemos encontrado un deterioro del sentido comunitario tradicional, ¿verdad? Crisis en el capital social, hemos encontrado también falta de liderazgo, el limitado acceso a los recursos financieros para que estas familias puedan acceder, ¿no? a mejorar algunas condiciones de vida. Como les mencionaba anteriormente, la comunidad, y esto es muy importante que nosotros los profesionales que trabajamos en estas áreas lo comprendamos. La comunidad en la modernidad se caracteriza por su precariedad, por esa fragmentación, por ese individualismo y ese origen de la práctica privada. Esto no quiere decir que ya no tenga sentido hablar de intervención social, de hablar de comunidad. Al contrario, es poder comprender esas reconfiguraciones y esas nuevas perspectivas, incluirlas en ese trabajo social. Para ir cerrando mi participación en los minutos que se me han asignado, resaltar algunos lineamientos metodológicos que son importantes en este trabajo. Hay una fase previa que no podemos saltarla o que no podemos obviar, y es el generar vínculos, el generar la confianza con los líderes comunitarios y las autoridades locales. Cuando nosotros vamos, somos extraños. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué vienen? ¿Qué buscan? ¿Cuál es su interés? Entonces, entrar y mostrarles quiénes somos, qué es lo que tenemos, qué es lo que ofrecemos con total transparencia, vamos a poder generar ese vínculo necesario para poder entrar a la intimidad de esa localidad que está allí y que queremos transformarla. Por eso la fase diagnóstica es insuperable. No podemos pasarnos el diagnóstico y el detectar problemas usando todas las técnicas posibles. Porque cuando nos matriculamos con una técnica y lo hacemos meramente, por ejemplo, cuantitativo, cualitativo, realmente los resultados al final son exiguos y no me muestran la realidad en su totalidad. Usemos la metodología, hay muchas ahora en América Latina de las cuales podemos optar y podemos implementar, ¿verdad? Así que usemos esas triangulaciones, ¿no? De diferentes miradas, porque eso nos va a tener una mirada más completa. Lo otro es la fase de la planificación, ¿no? Que consiste en plasmar metas claras, acciones claras para llevarlas a cabo en las comunidades, ya sean físicas o no físicas, ¿verdad? Porque esto es muy importante y esto va a nacer de la misma comunidad. Luego una fase de ejecución o intervención, ¿no? En donde en tiempo y forma ejecutemos lo planificado. Y al final, tener una retroalimentación con la comunidad es de vital importancia, porque es el momento donde podemos pensar qué hicimos mal, qué hicimos bien, qué cosas podemos cambiar, qué cosas podemos mantener.
Y tener esta conversación con la comunidad es de mucha riqueza, incluso para nuestros marcos analíticos a la hora de poder describir y de diseñar modelos de intervención en otros territorios. Mi participación en ello. El desarrollo de las comunidades pequeñas, rezagadas o que han sido excluidas históricamente no puede ser impuesto desde afuera. Requiere un proceso de acompañamiento cercano donde las personas desaprendan prácticas limitantes y puedan reaprender nuevas formas de organización, de participación, de transformación que favorezcan el desarrollo desde adentro. Como ya les decía yo, desde un enfoque inclusivo, desde un enfoque de cohesión social, etcétera, para garantizar esa sostenibilidad. La sostenibilidad de cualquier intervención social y comunitaria depende en gran medida de la capacidad de generar sinergia entre actores locales, fortalecer el capital social, promover la resiliencia y construir legitimidad colectiva en torno a esos procesos de cambio. Las metodologías participativas son esenciales para que las comunidades no solo sean beneficiarias, sino sean protagonistas de su propio desarrollo. Estas herramientas nos permiten que líderes, lideresas, habitantes, familias se apropien de la iniciativa, aumenten su compromiso y garanticen la continuidad de las acciones más allá de la intervención externa. Si ustedes ven este modelo o esta experiencia que yo les he mostrado, tiene elementos clásicos de la intervención social, ¿no? Desde el trabajo social como el desarrollo de una localidad, tomar elementos desde la planificación social, desde la acción social, ¿verdad? Pero también tiene elementos sistémicos, como lo es el ecosistema de la vivienda, que partimos de ahí para tener un desarrollo mayor y tener una contribución un poco más amplia, más completa en las comunidades. A mí me encanta hablar sobre estos temas. A partir de ese modelo, de este enfoque, hemos tenido muchas experiencias, como les mostraba en el territorio nacional, que nos han dado lecciones aprendidas y también nos han dado lecciones de qué no debemos hacer, ¿verdad? Eh, entonces, esta es mi participación. Si ustedes tendrán algún comentario, alguna pregunta, yo con gusto o les cedo la palabra a Marina. Muchísimas gracias, Greville. Gran presentación. Nos has compartido justamente cómo es que logran aterrizar en las comunidades en Honduras. Invito a todos los participantes que nos están escuchando que pueden compartirnos sus preguntas por el botón de Q&A para que al final de la sesión podamos tener este intercambio con Greville. Mandan felicitaciones, Greville, que muchísimas gracias, qué gran presentación. Espero que nos la puedas compartir para hacerla llegar a los colegas y también pues con tu contacto que puedan, en caso de identificar alguna oportunidad de sinergia, de intercambio, pues contactarte. Eh, los invito a todos que ahí está abierto el canal para que por escrito nos compartan sus preguntas de nuevo y al final de la sesión podremos intercambiar. Muchísimas gracias, Greville. No nos despedimos todavía porque faltará la sección de preguntas y respuestas. Eh, ahora quiero dar la bienvenida a una mujer, a Tamara Parra. Ella vive desde hace 27 años en el barrio Saladero, está ubicado en Ingeniero White, dentro de la franja portuaria de Bahía Blanca, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, donde residen cerca de 250 familias. Este es un territorio complejo, ha sido epicentro de tormentas, de inundaciones, que generan condiciones graves de habitabilidad.
Actualmente ella se desempeña como albañil en la cooperativa White Trabaja, dentro de un plantel mixto de 25 personas, mitad mujeres, mitad hombres, que se dedican a distintos oficios relacionados con la construcción. Tamara, bienvenida. Vamos a Hola, tener bienvenido, gracias. muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por compartirnos tu experiencia y tu tiempo. Primero me gustaría si nos compartes un poco sobre el territorio, la comunidad en donde tú habitas, que nos compartas un poco de eso y sobre ti. Bueno, yo soy Tamara Parra. Hola a todos. Bueno, no estoy muy acostumbrada a hablar, pero bueno, mi comunidad es un barrio de hace ciento y pico de años. Siempre fue un barrio marginado, por decirlo así. Estuvimos muchos años con muchas necesidades, como el faltante de agua, la electricidad. eh, Fue un barrio muy humilde, muy precario, donde los mismos vecinos siempre nos ayudábamos. Bueno, nada, la cooperativa surge desde el enfoque de la necesidad de trabajar. Siempre lo recalcamos. Somos 8 fundadores de la cooperativa. Yo soy una de ellas. Bueno, nosotros levantamos esta cooperativa por todas las necesidades que había en el barrio. Eh, ya desde chica nacimos en esta comunidad tan precaria y empezamos a crecer y ver las necesidades que se necesita, lo básico para vivir. Entonces, bueno, empezamos a reunirnos entre amigos, hicimos esta cooperativa, estamos rodeados de empresas multimillonarias y veíamos que no teníamos una sala como la G, que era muy precaria. No teníamos una escuela, teníamos lo justo y necesario, no teníamos agua a la red, no teníamos luz. Entonces surge desde la necesidad, como siempre lo digo, y también por la inclusión que había con las mujeres. También se hizo especialmente por las mujeres, en el sentido de que acá hay muchas mujeres y no todas queremos ser, no por menospreciar el trabajo de una curera, ni de una cuidadora, ni menospreciar el trabajo de ninguna mujer porque son trabajos dignos. Yo trabajé muchos años de, de cuidando a los abuelos, de trabajar, pero no todas queríamos ser eso. Entonces hicimos esta cooperativa para eh, experimentar un poco más allá. Yo soy hija hoy no está mi papá, de un maquinista matriculado, y vos venís acá al Saladero o a Bahía Blanca y no ves una maquinista, no ves una coletivera, no ves muchas, como que siempre lo miré del lado de la ventana y decir, esto le pertenece al hombre, lo tiene que hacer el hombre. No, nosotras podemos capacitarnos para eso y mucho más, y creo que el desafío de nosotras fue decir, vamos más para allá. Yo conozco a Hábitat por medio de la necesidad, gracias a Hábitat, que llega acá a Barrio Saladero y como lo dijo Greville hace un rato, el desafío es el de creer, del, como lo digo, de creer qué es lo que van a hacer, porque pasaron muchos políticos por este barrio y nunca se hizo nada. Entonces como que la gente pierde tanto como yo, como mi familia, como toda la gente que está, pierde la esperanza de vivir dignamente. Entonces viene Hábitat a la humanidad y empieza a crear los vínculos. Hoy es familia, hoy hablas de Hábitat en Saladero y fue una fuente muy importante para acá. Saladero fue uno de los referentes muy grandes para ayudar a la gente que estaba viviendo en precaria, tener una vivienda digna, de tener, de hacer obras muy grandes que necesitaba el barrio. Por ejemplo, yo empecé a trabajar con Hábitat en el 2021 con la SISU, que es una como se llama SISU, le dicen SISU, pero es una asociación sosurbana que ponía la plata y nosotros, Hábitat, nos convoca a nosotros como referentes de barrio, en el sentido de que
fue un desafío muy grande porque nosotros en la experiencia mucho no sabíamos, eh, pero bueno, nada, empezar a retarnos a decir, bueno, vamos a hacer esto. Hicimos la primera obra de Saladero fue de las bicisendas, que necesitábamos bicisendas. Nosotros éramos de calle, tierra, no teníamos, teníamos tierra, calle y nada más. O sea, hicimos las bicisendas, hicimos conexión a la red de agua para que todas los vecinos accedan a tener agua potable en su casa, que no lo teníamos, llegaban los veranos y no teníamos, llega el invierno no teníamos, y empezamos a abarcar con eso, empezamos a capacitarnos. No, yo fui una de las principales que tuve, gracias a Dios, tuve compañeros que me enseñaron, una de las que aprendí a hacer termofusión, a hacer cosas de albanil, que yo siempre lo vi del lado del hombre, siempre lo vi como diciendo, no, eso le pertenece al hombre, y no. Fue una experiencia muy linda, no te voy a mentir que la primera semana quise abandonar, porque dije, no, esto no es para mí, pero fue un reto muy grande, y el impacto que generalizó acá en el barrio, que ellos empezaron a ver, mis vecinos, la gente con la que nos criamos, empezaron a ver que en el barrio se empezó a mover, se empezó la misma gente se empezó a acercar y decir, yo quiero el tanque en mi casa, porque hicimos tanques de agua, para una reserva de agua para que vos tengas, que no te falte, se cortaba el agua y vos ya tenías en el tanque, se pensó mucho, se abarcó con la necesidad principal que era el agua. Después hicimos otro proyecto que fue hace poco. Bueno, yo tuve un poquito porque después tuve un problema familiar de salud con mi marido, pero pude volver a trabajar con Hábitat, con el tema de la reelectricidad adentro de las casas, de las viviendas, que muchos tenían. Nosotros siempre decimos que con una sola térmica vos manejabas toda la casa. Y en esos peligros podés prender fuego la casa. ¿Qué ha pasado? Acá en los barrios, los mismos vecinos eh, tuvieron ¿cómo se llama? Sus peligros de tener los cables así nomás. Entonces Hábitat propone hacer esta obra de la electricidad intradomiciliaria y llevar una mayor calidad de vida para, para las casas. Y nada, hicimos toda la red de conexión de luz, y que tenga cada uno su térmica para el enchufe, el otro térmica para la luz, la otra térmica para cosas grandes como un aire o el calefón. Y nada, experiencias muy lindas, muy gratas, y otras para darnos la fuerza a nosotras las mujeres, que no todas queríamos terminar cuidando chicos, o no todas queríamos, yo principalmente quería experimentar más, y estamos capacitadas para mucho más, que si nos proponemos las mujeres lo logramos. Hicimos las veredas mujeres, con varones haciendo veredas, aprendiendo a manejar el hormigón, qué sé yo. Fue una experiencia súper linda, y nos seguimos capacitando. Trabajamos, somos una cooperativa que no tiene inclusión de nada, pues acá puede venir a trabajar todos, tanto varones, mujeres, para que tenga sus cosas. Nosotros estamos abiertos a todos. Eh, Acá no incluimos a nadie. El que quiera trabajar está bienvenido, y nada, seguimos, intentamos seguir adelante. Hace 6 años que estamos con esta cooperativa, y es un reto, todos los días es un reto conseguir trabajo, todos los días es un reto eh, eh, traer trabajo a nuestro barrio. Nosotros lo principal que hicimos fue empezar con la obra, y empezamos a trabajar con nuestros mismos vecinos, con los que nos criábamos, con los mismos. Entonces siempre decimos que el que crece, no solamente la cooperativa, sino que los vecinos, porque el vecino va a tener para comprar, y crece el negocio, y así crecemos, creo que en conjunto. Tamara, Eso eh, y nada. no, Sí, claro, ¿no? Muchas gracias por darnos esta primera introducción y un poco para sí, compartir con las personas que nos acompañan el día de hoy. La SISU es la Secretaría de Integración Sociourbana. Es parte del gobierno, o sí. era parte del gobierno en Era, era, Argentina. era, Y sí, Tamara, con, digamos que yo sé que ustedes trabajaban como parte de los proyectos de la SISU
con este porcentaje de obras. Y hoy en día, ¿cuál es, después de que ya no existe, después de que ya no, digamos que el modelo de trabajo con el que se había tenido hoy ya no es igual? ¿De dónde, de dónde viene, de dónde surge estas ganas de continuar y cuáles son los retos que ustedes ven y cómo como cooperativa los enfrentan? Y yo creo que después que cerró la SISU fue un impacto grande, principalmente nosotros como cooperativa, que fue una de las mayor obras que hicimos, fue una de las principales. Eh, Fue un impacto muy fuerte porque fue una de las principales fuentes que se ocuparon de los barrios marginados, que somos uno de ellos. Bahía cruza una necesidad muy grande, no es solamente mi barrio, sino que hay muchos barrios que necesitan lo mismo, de electricidad, de todo, y yo creo que cerrando esta, esta SISU, no sé cómo, me trago, perdón porque no estoy acostumbrada a hablar, pero bueno, nada, cerrando esta empresa, por decirlo así, hace un pacto muy grande en los barrios, porque ¿a dónde ocurriremos? ¿Qué podemos hacer? Nosotros, la fuerza de nosotros es seguir tocando puertas, como ponerle nosotros nos ayuda mucho la delegación, lo político, haciendo un movimiento entre vecinos, juntando firmas, como cooperativa entre los socios acá hay una sociedad vecinal que se reúnen, siempre están tratando de hacer, pidiendo necesidades como cloacas, nosotros necesitamos hacer las cloacas porque siempre hay desborde, necesitamos otras cosas que la SISU lo hacía, hoy por hoy no está, y hizo un impacto muy grande, entonces es como que ¿a dónde corremos? ¿Qué hacemos? Entonces seguimos tocando puertas, hay un movimiento muy grande en Bahía Blanca porque hay mucha necesidad después del impacto que hubo con la inundación y son más estragos, ya que necesitábamos y son mucho más grandes la necesidad. Ponerle desagotes cloacales, desagotes de agua, de lluvia, y la verdad que como cooperativa es desesperante en el sentido de que cómo se sigue. Pero bueno, nada, enfocándonos para seguir golpeando puertas, tanto como te lo dije anteriormente, nosotros estamos rodeados de empresas. Siempre tratamos la comunidad Saladero, siempre la necesidad, siempre las empresas están a disposición, llevar nuestras necesidades. A veces, acá 2 por 3 en el año hacen un proyecto participativo que se le dice así, y se juntan las comunidades, tanto Boulevard, Saladero, todo lo que sería abarcaría Guaite, Ingeniero Guay, y entonces salen sorteados. Entonces vos presentas tu necesidad y si sale sorteado, va por votos, eh, hacen la necesidad que vos tenés. A veces se gana, a veces se pierde. Nosotros poner en uno de esos proyectos ganamos la ampliación de la salita médica, que era una necesidad muy importante, y después del jardín de acá de Saladero. Y así tratamos de meter fuerza, unirnos y no quedarnos. Es un reto todos los días, como lo dije anteriormente. Claro, Tamara. Y también los desafíos de sumar a tu comunidad, de que tus vecinos participen. ¿Qué retos ves ahí o qué oportunidades? ¿Cómo lograr que también participen los demás vecinos de tu comunidad? Bueno, con los vecinos, bueno, tenemos siempre, como siempre digo, siempre va a haber vecinos que va a estar re contento y vecinos que no van a estar conforme al capaz que no le gustó algo, siempre puede pasar, no todos se conforman, sino que yo creo que después de hacer tantos proyectos acá en el barrio Saladero, de hacer tanta fuerza, ahora hay otra comunidad, es como que ahora vos pedís y se juntan todos. Antes fue un desafío muy grande porque la gente no creía, como yo lo dije antes, la gente del Saladero vio pasar mucha gente acá, fue un barrio muy marginado y nunca hicieron nada. Entonces como que cuando llegó Hábitat fue, siempre lo digo, es familia, llega acá a Saladero de familia, se lo recibe con los brazos abiertos porque fue una comunidad que ayudó muchísimo a Saladero, no solamente a Saladero, sino abarcó con todo Bahía Blanca. eh, y cuando empezaron a hacer, empezaron a ver.
porque uno se cansa de promesas, se cansa de, como yo como vecina, porque yo también, yo crecí acá, uno se cansa lamentablemente, y cuando uno empieza a ver, a apostar, decir, no, vinieron, ¿qué quieren? ¿Qué van a hacer? Empezaron a ver las cosas que Hábitat empezó a hacer, entonces empezamos a unirnos las comunidades, tanto como las escolares, como la asociación vecinal, como los vecinos que empiezan a prestar, che, viste, se empieza a comentar en el barrio. Entonces fue un desafío muy grande entre nosotros como vecinos, porque cada cual siempre, uno egoísta en el sentido de decir, no, yo estoy bien, no me importa el otro, pero hoy como vecinos nos ayudamos entre todos y pasó en la inundación, los mismos vecinos nos ayudamos. Calculo que si pasaba anteriormente a todo lo que nos pasó, creo que nos ayudamos uno solo y listo. Pero creo que después de esto, de que vieron que se hizo asfalto, pusieron luces, pusimos red de agua, electricidad, empiezan a ver el movimiento en el barrio y entonces la gente se entusiasma, se empieza a unir más, che, hay una reunión en el barrio y bueno, ahí vamos, a la asociación vecinal, nos vamos siempre acompañados, obvios. Hay gente que no conformás y hay gente que sí que está súper agradecida. Es un reto todos los días, como digo, pero bueno, nada, sí, el reto está, como te digo, como que te crean y como que no, pero es si lo veo de mi lado, yo lo veo más unido a Saladero, unido en el sentido que se vio, que se hizo y se sigue haciendo y crecimos, puedo decir que en 3 años crecimos a pasos gigantados, Muy bien, de que Tamara. nunca se hizo nada. Claro. ¿Y qué consejos podrías darle a otras comunidades para que logren trabajar en conjunto por el bien común? Más que, como tú dices, por su pedacito de casita, que se unan para trabajar por el espacio de la ciudad, por el barrio. ¿Qué consejos le darías a las comunidades para que logren trabajar en conjunto? Eh, bueno, mi consejo es se escuchen, que se escuchen, que todos tengan voz y voto, y no que uno vaya, lo que nos pasó a nosotros como cooperativa, decíamos, "Oh, hacemos esto", y bueno, siempre viste que no siempre nos vamos a poner todos de acuerdo, siempre vamos a tener no, yo voy a opinar esto, escucharse todos, unirse, plantear lo que tu proyecto, eh, hablarlo, charlarlo, que no es que quede ahí, sino que sigan poniendo fuerza, que se unan a otras comunidades, ponele, nosotros siempre nos unimos a la asociación vecinal, a Hábitat, a la escuela, y eh, hacer fuerza, golpear hasta que te abran, hacer fuerza. Mi consejo es que se escuchen y que no pierdan la esperanza, que se logra, si ponen fuerza se logra y nada, que juntos se puede. Muchas gracias, Tamara. ¿Algún otro mensaje que quieras compartirnos de tu experiencia, de lo que se vive en el día a día? Adelante, y si no, pasaríamos a la sección de preguntas y respuestas. Eh, bueno, mi último es para las mujeres, siempre lo digo y se me infla el pecho de orgullo que las mujeres estamos para más, eh, que se animen a experimentar, a hacer cosas que dicen que es de hombre y es mentira. No menosprecio el trabajo del hombre, estoy orgullosa de los hombres porque gracias a ellos somos lo que somos también, pero que las mujeres se animen a experimentar, a, a capacitarse, que se puede hacer lo que quiera. La mujer si se lo propone, lo logra. Y que no tengan miedo a nada, que nos vamos a equivocar hoy, mañana, pero las mujeres podemos. Eso solo. Muchísimas gracias, Tamara, por compartirnos tu No, gracias a experiencia, vos. tu conocimiento. Y ahora vamos a pasar a las preguntas y respuestas que tenemos de todos los compañeros y compañeras que nos acompañan en línea conectados. Y la primera pregunta, que es para los dos, es la misma pregunta para ambos. ¿Cómo se puede trabajar para cambiar ese desencanto o esa decepción que existe en las comunidades respecto del Estado y las autoridades? Entonces, Greville, si quieres comenzar y después pasaremos contigo, Tamara. Dale. Ok, bueno, es una muy buena pregunta porque cuando uno va
a las comunidades y empieza a trabajar con grupos, uno puede percibir, puede escuchar el desencanto, ¿verdad? El desencanto de la política, de los políticos tradicionalistas, porque han sido utilizados. Por ejemplo, nosotros trabajamos aquí en Honduras mucho con grupos étnicos, ¿verdad? Y estos grupos históricamente han sido utilizados eh, que para que los políticos lleguen, hagan su publicidad, puedan conseguir fondos internacionales, etcétera, etcétera. Y al final no se ve reflejado en el mejoramiento de sus condiciones de vida. Entonces, luchar contra eso pareciera que como imposible llegar y entrar. Pero la fase previa que yo les mencionaba es muy importante. El dar voz a la persona, el dar voz al sujeto, al escucharlo, el identificarse con ello es muy importante para que él crea en la propuesta que yo llevo, para que la persona crea en la propuesta que yo llevo. Eh, Debemos ser honestos, transparentes de lo que vamos a hacer, el alcance que tiene la propuesta al trabajar en conjunto, en un escenario cuando puede funcionar, en un escenario donde no puede funcionar, etcétera, etcétera. Pero sí es muy importante esa fase previa de internarse en la comunidad, en su imaginario y no juzgarlo, sino identificarse con ellos y crear el vínculo, ¿verdad? Dando esa voz como persona, como mujer, como hombre, como niño, como adolescente, darle voz, eh, incorporar su saber, su experiencia, su criterio y que eso sea parte de esa construcción en ese proceso es vital, es vital. Yo creo que así como aprendemos, podemos desaprender muchas veces, requiere algo de tiempo y también requiere táctica y estrategia del facilitador o del promotor o del especialista que está en campo abordando estos imaginarios sociales. También debe tener esa pasión de cómo juntos comprender lo que está pasando y cómo juntos, cómo usted le acompaña en ese proceso. Muchas gracias, Greville. Tamara, ¿cómo se puede trabajar para cambiar ese desencanto o esa decepción que existe o que puede existir en las comunidades respecto del Estado y las autoridades del gobierno? Bueno, también me agarro un poquito de lo que dijo Grevin, es romper la barrera del desencanto, eh, ya de crear una alianza, una confianza, que tener credibilidad de lo que vos hablás, hacerle, siempre lo digo, ir con la esperanza de que yo siempre digo que cuesta al entrar, de que la gente crea en vos, eh, pero crear una confianza, hacerle creer que vos sí estás dispuesto a ayudar a cambiar su vida, a la necesidad que ellos te transmiten y bueno, tratar como siempre lo digo, de poder ponernos en el lugar del otro y que ellos puedan entender que uno está para ayudarlo y también para cambiar la calidad de vida, eh, generar un vínculo, una confianza, principalmente sería romper la barrera que hay de desencanto político. Siempre lo digo, acá mi barrio fue uno de los principales que se cansó de esperar y costó muchísimo romper esa barrera hasta que empezaron a ver. Por eso es fundamental el vínculo con la comunidad, los vecinos y también creer un poquito, que vean que vos estás dispuesto a cambiar su calidad de vida, de que estamos para hacer lo que ellos están pidiendo desde hace años. Es,
Tamara, aprovechando, tenemos otra pregunta y nos Sí. dicen, ¿de qué manera tú consideras que el gobierno podría apoyarlos de mejor manera? Yo creo que la mejor manera sería darle un poco más a las cooperativas. Las cooperativas, siempre digo que nosotros somos una pyme, una cooperativa de muy de abajo, que empezamos muy de abajo. Costó mucho, muchísimo llegar a donde estamos. Hoy tenemos un contrato con el municipio que se renueva cada 3 meses. Creo que en el tema del gobierno sería bueno de que las tomen más en cuenta porque nosotros trabajamos el día a día, como siempre lo digo, no es una empresa que está respaldada atrás, sino que es una cooperativa que genera trabajo día a día. Eh, Estaría bueno que las apoyen más a las cooperativas, que tengamos más recursos en el ámbito laboral, porque a veces por ser cooperativa no te toman. eh, Cambiaría muchísimo si el gobierno apoya un poco más, muchísimo más a las cooperativas, tanto en lo que es los seguros de vida, porque el seguro de trabajo, tanto como las RT, que eso nosotros la cooperativa no tiene RT, sino un seguro que vos los pagás. Cambiaría muchísimo si el gobierno apoyara más a la cooperativa, que somos principal fuente de trabajo, que somos una de las principales fuentes de trabajo que generan lo económico. Eh, yo para mí tendrían que apoyar. Nosotros hace 6 años que venimos de lucha y cuesta un montón, cuesta muchísimo conseguir trabajo, que cuando vas y presentás y no, son gratis y nos cuesta, no es como una empresa. Eh, sí, si lo apoyarían, creo que saldríamos adelante, no solamente la cooperativa de nosotros, sino muchas atrás que acá en Bahía Blanca está lleno. Muchísimas gracias, Tamara. Y Greville, una No, pregunta que nos hacen es, entendiendo la fase diagnóstica que presentaste y el conocimiento de los líderes comunitarios simultáneo al desarrollo de los vínculos y el capital social, ¿consideras importante que se generen enlaces y contacto solo con los líderes ya, digamos, tradicionales o generar también contactos y visibilizar nuevos liderazgos de los distintos grupos de edad que permitan identificar nuevas conexiones? Bueno, en la sociedad contemporánea, el esquema tradicionalista se está viendo seriamente afectado. Obviamente, el desafío frente a la fragmentación, frente al individualismo, frente a esa política de esa política partidaria que han usado los políticos para su propio recurso, para su propio bienestar, eh, es un mundo, es un momento de las emergencias. Nos pueden resultar liderazgos clásicos que han tenido un protagonismo importante en la comunidad, pero también nos puede servir mucho esos nuevos liderazgos que han estado allá excluidos o que no se les ha dado el espacio, que no han tenido voz propia. Esos liderazgos son claves, ¿no? Y lo mencionaba yo en el enfoque inclusivo que debe tener nuestro abordaje social. Entonces, hay que darle espacio a esas emergencias. Tenemos que aprender a redescubrir la comunidad. Ya sabemos y conocemos la comunidad tradicional desde su origen, es decir, desarrollo comunitario, cómo nace, época posguerra, etcétera. Pero ahora creo que estamos en un momento crucial para redefinir la comunidad. Hay algún escritor que habla ahí, decir, ¿tiene sentido hoy hablar de comunidad? Sí lo tiene, pero quizás los modelos tradicionalistas ya se quedan cortos para interpretar y comprender esas nuevas aristas que intervienen en ese proceso. Entonces, ¿nos pueden servir los liderazgos clásicos? Claro que sí, pero también nos pueden servir los liderazgos nuevos, ¿no? Los que necesitamos escuchar su voz por primera vez. Muchas gracias, Greville. Y aprovechando, también tenemos otra pregunta.
en donde ponen de ejemplo el proceso de intervención que hacen en una pequeña localidad en Nacimiento de Chile y que ellos han observado que es necesario llevar a cabo un proceso social que se sostenga más allá del tiempo de la intervención física. Y bueno, están conscientes de que los dirigentes y otros habitantes deben nutrirse sobre liderazgo y procesos relacionados con el Estado, como involucrarlos en la postulación de fondos. De acuerdo con esto, ¿qué otras aristas deberían involucrar la sostenibilidad de la participación, de la participación del proceso de intervención en algún territorio? Sí, bueno, cada territorio puede tener su particularidad, puede tener su dinámica interna, pero de manera general la evidencia empírica, desde nuestra experiencia, eh, nos lleva a que fortalecer lo ya mencionado como la cohesión social, como la resiliencia, como la legitimidad, ¿verdad? Es muy importante. Pero también pudiésemos hablar de una dimensión económica, ¿verdad? De una dimensión política, poder consolidar con los actores locales, con los gobiernos locales, ese diálogo, esa relación, ¿verdad? Que supere las diferencias partidarias, políticas, las ideologías, que supere y establezca un diálogo con gobiernos locales para el tema de algunos recursos económicos que son necesarios para la sostenibilidad de estos proyectos. Entonces, cuando entablamos un diálogo político, un diálogo entre actores sociales, podemos dimensionar proyectos escalables que mejoren la infraestructura, por ejemplo, del barrio, que puedan fortalecer el capital social comunitario, etcétera, etcétera. Entonces, el tener esa sinergia con los gobiernos locales y con otros sectores, como yo lo mencionaba, en el ecosistema de vivienda, como instituciones privadas, que también pueden tener algunos recursos, entablar esta sinergia, este relacionamiento nos puede ayudar mucho a mantener estos proyectos en el tiempo. Muchísimas gracias, Greville. Ahora paso contigo, Tamara. Una pregunta que tú nos compartiste que la gente se empezó a animar a participar luego de ver resultados de los proyectos, ¿no? Y de las obras ya ejecutadas. Sí. Pero ¿crees tú que hay una manera de incentivar a la comunidad a participar antes de que se vean resultados? ¿Qué se necesitaría para que participen desde el inicio y a lo largo del tiempo? Bueno, no sé cómo te lo recalqué antes, nosotros nos costó muchísimo creer. Ahora que si hoy vienen y hacen una propuesta, creo que ya arranca desde el inicio la comunidad, la gente, los vecinos, ya se complementan, saben que hay un proyecto y es como que ya nos unimos a pelear todos juntos por ese proyecto. Ponele ahora, se está peleando, lo digo, se está peleando para las cloacas, los desagotes, y ya es como que ya hay movimiento, ¿viste? Y ya la misma gente empieza ya desde el inicio, la misma gente propone, y ya vienen ellos, los toman como referente del barrio y lo presentan y van y hacen proyectos, hay reuniones, es como que ya ellos solitos empezaron a arrancar el proyecto y nosotros hacemos el acompañamiento. Se pelea entre todos juntos. No te voy a mentir, siempre lo digo, cuesta a mucha gente, mucha gente, como que algunos conformados, otros no, cuesta llegar a todos, pero creo que la gran mayoría de lo que entablas un proyecto y está, acompaña. Hacemos el acompañamiento y creo que todos juntos hacemos más fuerza y seguimos pidiendo los recursos, tocando las necesidades que se necesita todavía acá en el Saladero. Creo que hoy la gente cree más, se rompió la barrera de desconfianza de decir
no van a hacer nada, nunca hicieron nada, no van a hacer nada. No, creo que hoy hablo desde del otro lado, decir, no, los mismos vecinos están entablando, ya están haciendo un proyecto solito y ya ellos solos están, nos llaman a nosotros para que hagamos el acompañamiento haciendo fuerza. Creo que es lo mejor que pudo haber pasado en Saladero, ver el movimiento. Siempre lo recalco, Saladero en 3 años, puedo decir 3, 4 años, creció a pasos agigantados gracias a la comunidad que creyó, costó muchísimo, pero hoy tenemos una plaza, es la primera plaza de Bahía Blanca con césped sintético, una plaza que vos decís, bueno, una plaza, pero para nosotros es algo muy importante, porque yo crecí acá y no teníamos ni una hamaca, donde puedes compartir, donde puedes llevar tus generaciones, que son tus hijos, tus sobrinos, eh, hoy tenemos una plaza acorde de lo que sacada siempre lo digo, sacada de revista, la trajeron a Casa Ladero, tenemos una sala médica también hermosa, gracias al puerto, gestión del puerto, por toda fuerza de los vecinos, la comunidad, y creo que tenemos una escuela, tenemos un jardín, un maternal que antes no había. Por eso digo, en 4 años algo creció muchísimo y seguimos por más y ya asfaltaron, pusieron luces en las calles, que para nosotros es algo muy importante, pusieron cámaras y vamos por más. Creo que hoy se acompaña a los mismos vecinos, proponen y nosotros acompañamos. Muchísimas gracias, Tamara. Y me gustaría No, hacerles, preguntarles una última reflexión. Nos preguntan, ¿cuáles creen ustedes que son los temas en los que el desarrollo de los barrios, de los territorios, deberían enfocarse? Patrimonio, cambio climático, desastres, cohesión social, desarrollo inclusivo, etcétera. Y aquí eh, aprovechamos, Tamara, ¿cuáles serían los temas en los que a ti, tú desde tu barrio ves que son en los que se Yo deben ponele dar? desde mi barrio, hoy sería lo climático, que es algo emergente, algo que nos tiene en vela, como le digo. Creo que yo pasé los dos temporales, gracias a Dios, no pasó a mayores, ni a mi familia, bueno, a mi familia del lado de mi marido sí, perdieron todo. Creo que hoy el gobierno tiene que hacer o la política tiene que enfocarse principalmente en lo que sería el cambio climático, de cómo abarcó 2 veces en un año el viento, después tuvimos la inundación, hizo mucho más estrago, es como que no avanza Bahía Blanca por el simple hecho de lo que ha pasado. Creo que hoy el enfoque sería de las obras con estructura, ¿no? El mayor que sería el de los desagotes, los canales, obras de infraestructura urgentes. Necesitamos que el gobierno enfoque eso, porque hoy lo necesitamos, estamos alrededor de un puerto que estamos a nada, te digo, estoy a 15 minutos del puerto, que eso donde desborde puede hacer desastres. Somos muchos barrios y ya con el impacto del último, del temporal que tuvimos, fue muy grave acá en Bahía Blanca, muchas pérdidas, material y personas también, así que hoy para mí sería lo que sería de climático y también la conclusión de las mujeres que sea mucho más trabajo abarcativo para las mujeres. Eso sí se ve, hay mucha desigualdad, mucho, como siempre lo digo, no menosprecio el trabajo de las mujeres que quieran ser cuidadoras, las que son niñeras, pero creo que las mujeres estamos para más, siempre lo recalco, que nos pueden capacitar y podemos ser una colectivera, podemos ser una maquinista, podemos ser lo que queramos. Creo que sería lo que sería conclusión de trabajo de mujeres principalmente y lo climático. Me guío por esas dos, hoy que lo veo desde mi lado. Muchísimas gracias, Tamara. Greville, No, en qué temáticas ves prioridad para el desarrollo de los territorios? Sí, bueno, ese es un tema que nosotros cuando vamos a las comunidades podemos detectarlo con el diagnóstico, porque solo quienes han sufrido, ¿verdad? Nos puede decir realmente en este tema necesitamos nosotros
hacer algo. Eh, el tema ambiental, como le mencionaba en mi exposición, las familias que han sufrido inundaciones, por ejemplo, donde han perdido absolutamente todo, ¿no? Desde su vivienda y todo lo que lleva. Eh, También el tema de paz y convivencia, el tema de resolución de conflictos es algo que ha salido en nuestros diagnósticos, ¿verdad? Y nos ha llevado entonces ahora a hablar de paz, a hablar de convivencia comunitaria. Si surge un problema, bueno, que tengamos la capacidad de gestionar el problema y que no termine eso en una tragedia, por ejemplo. Eh, el tema de las mujeres, ¿no? Y de darle ese papel protagónico a las mujeres. El tema de los jóvenes también, darle su espacio a los jóvenes, comprenderlos y no encerrar a los jóvenes en nuestro modelo, sino que hagamos un modelo donde tengan una participación activa de esa forma. Entonces, esta agenda se completa con la voz de quienes han sufrido, de los que viven. Todos nosotros somos parte de una comunidad y todos podemos decir, no, en mi comunidad hace falta esto y lo otro. Entonces, esas agendas se construyen, ¿verdad? Con ellos, pero de manera global he mencionado algunos temas. Eh, y son temas, digamos, que no son ajenos, ¿no? Uno cuando lee, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cada uno toca un tema, etcétera, etcétera, pero es diferente cuando yo establezco un conversatorio, un diálogo con la gente y empiezan a surgir algunas cosas, algunas especificidades, que eso es lo que yo tomo para poner en la palestra, para poner en primera hoja y hacerlo visible, visibilizarlo. Muchísimas gracias, Greville y Tamara. Eh, si quisieran dar un último mensaje, estamos ya en breves minutos para cerrar la sesión. Una última recomendación, un último consejo para, pues, lograr este desarrollo integral de los territorios, de los barrios, a través de la participación comunitaria. Les abro el micrófono. Un último mensaje, Tamara. Bueno, yo lo dije antes y lo voy a recalcar, siempre, y que bueno, nada, que esta charla, espero que me haya entendido bastante la gente, agradecida por el espacio y, y nada, decirle que espero que le haya servido. De mi experiencia, hablo de mi experiencia tengo 32 años y espero que sea para aprender mucho más, que se puede, que podamos hacer mucho más, creo. Eso soy. Sí, bueno, mi reflexión final es en medio de un contexto de fragilidad, como diría Bauman, en medio de una sociedad líquida. Yo creo que no debemos abortar el tema de la esperanza y debemos estar ahí, ¿verdad? Redescubrir lo necesario para que estas dinámicas sigan resultando en nuestros contextos o en nuestros territorios. Eh, Estamos aquí, ¿verdad? Y es importante que más allá de intervenir una comunidad, es que acompañemos a esa comunidad a que se conozca a sí mismo, ¿verdad? Y una vez que nos conozcamos a nosotros mismos, vamos a poder diseñar lo necesario con algunos recursos propios, pero también necesitamos recursos externos para ello. Eh, es una tarea
grande, gigante, como ustedes ya mencionaban algunos, sobre el desencanto que nos asiste ahora, ¿verdad? Pero no perdamos la esperanza, ¿verdad? Nosotros hemos tenido experiencias acá en donde hemos ido a la comunidad y lo que hemos planteado primero es una tarde de café. No vamos a hablar nada aquí de problemas para generar ese vínculo. Tal vez ustedes allá en Argentina sería un mate, ¿verdad? O algo así. Nosotros aquí es un café, vamos y compartimos un cafecito, hablamos de la cotidianidad, hablamos de las cosas que nos pasan al día, pero de una forma estratégica, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, bueno, estamos en esto, esto es lo que hacemos, estamos en sociedades cambiantes y yo sí creo que es viable, es pertinente pensar en comunidad y tenemos ahora una tarea de redescubrir esa comunidad. Gracias por el espacio y un gusto compartir con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Greville y Tamara. Somos una Gracias, región gracias por todo. grande, pero aquí vemos cómo desde Honduras, desde Centroamérica hasta Argentina, tenemos coincidencias. Entonces, siempre los invitamos a que intercambiemos más. Seguramente alguno ya ha pasado por algo de lo que estamos buscando una solución. Entonces, el intercambio de conocimiento, el intercambio de experiencias siempre nos ayuda a avanzar más rápido. Y les recordamos a todos los asistentes que el 25 de junio tendremos nuestra última sesión, la sesión 5, enfocada en estrategias para un desarrollo local productivo e integrado. Conversaremos sobre cómo se integran la parte del desarrollo productivo rural, urbano, cómo se integra, modelos de gestión exitosos, modelos de gobernanza para poder llevar a cabo esta interacción entre los distintos sistemas urbanos y rurales. Les recordamos que también en la página de UHPH pueden encontrar las grabaciones de las sesiones pasadas, encontrarán esta grabación también y la presentación de Greville para que también, si lo consideran, lo puedan contactar. También compartiremos a través de Hábitat para la Humanidad Argentina cualquier conexión que quieran realizar con Tamara para conocer más sobre su experiencia. Les agradecemos mucho su tiempo el día de hoy. Y Tamara, por ahí nos ponían una última frase que me gustaría compartir, que dicen golpear hasta que te abran. Entonces, muchas gracias, Sí, Tamara. sí. Muchísimas gracias, No, Greville. gracias a ustedes por el espacio, gracias por todo y espero que haya servido de algo y nada, un gusto a todos por permitirme contar y nada, desde ya desde Argentina te mando un abrazo y fuerza, que se puede, nada, eso solo, gracias por todo. Hasta pronto, nos vemos y muchísimas gracias, Greville y Chao, Tamara. hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego.